¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro episodio de A las 10 de la noche con Miguel Ángel Palma. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este proyecto. Hoy es un día muy especial. Iniciamos a las 10 de la noche en este 2026, primer episodio de este año 2026. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial, que quién mejor que él para platicarnos de todos los proyectos que está haciendo y, por supuesto, de todo el arte que también está transmitiendo a través, pues, del audiovisual, a través de las producciones que seguramente ustedes han disfrutado en varios medios y en varias plataformas. Así que sin más, le damos la bienvenida a las 10 de la noche a Cuautli Jiménez. Bienvenido a las 10 de la noche. Espero que la estés pasando muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros. Y pues bueno, a mí lo que me gusta para iniciar esta conversación, pues es platicar un poquito de los inicios del invitado, de cómo te nació, digamos, pues estas facetas, ¿no? De la actuación y pues ya también ser un referente como actor de aquí, del estado, ¿no? Pero antes de ello, por si alguien todavía no te ubica, ¿quién es Cuautli Jiménez y a qué te dedicas en este momento? Es una pregunta muy difícil de contestar, así en términos generales, pero en cuanto a mi profesión, soy un tabasqueño, ya mayor de 40 años, que vivo en Ciudad de México, soy actor. Y bueno, he estado trabajando pues en cine, en teatro y en televisión desde el 2007 más o Órale. menos. De 2003 a 2006 hice la carrera de actuación en Ciudad de México, en Casa Azul. Y luego pues seguí trabajando y sobre todo en los últimos diría 12, 13 años, mucha televisión. Y en los últimos 5 años, casualmente de la pandemia para acá, cine. Hace 2 años estuve nominado al Ariel como mejor actor por una película que se llama Finlandia, Órale. que justo esta semana, por fin, después de casi 3 años, se estrenó en la plataforma de Prime De Prime, Video. sí. Había estado en Prime y en otra plataforma en Europa y en España, pero ahorita ya por fin está aquí en México. Y bueno, y en eso estoy. Soy actor, tengo 40 años, soy tabasqueño. Y ahí seguimos, chambeando. No, está excelente. Yo creo que eso es importantísimo. Al final seguir chambeando, como me mencionabas ahorita, porque pues prácticamente andas saludando a la familia, ¿no? Visitando. Sí. Y pues también una interesante gira de prensa, ¿no? Que ya también andabas visitando algunos medios por acá, ¿no? Sí, pocos la verdad, porque no era la idea. Normalmente cuando sí hay proyecto, pues sí voy y visito y hago. Pero ahora fue como que Muy justo, espontáneo. muy espontáneo salió la invitación ahí para una de las invitaciones de radio y luego otra también que vieron que estaba aquí, me dijeron, luego te vi a ti en una de esas y me dijiste, oye, ven, vamos al podcast y dije, órale, va. Y tengo un proyecto que justo este año estrené en el Festival de Tallinn en Estonia, que se llama Versalles, que es mi Órale. segunda peli como protagonista, con un director bien padre que se llama Andrés Clarionte, su tercer largometraje, su cuarta película, porque produjo otros 2 largometrajes de ficción, y él hizo también el documental de Camino a Roma, cómo se filmó Ok. Roma de Alfonso Cuarón. Él es articulista político y entonces hace esta sátira, comedia negra Órale. sobre un político joven, digamos, esta generación de los Maines y los Samuel y los Claro, claro. García Harfuch, ¿no? Que pues todos están como muy presidenciables, entonces un político joven que de repente termina de ser gobernador, está a punto de ser candidato a la presidencia y todo va para mal, no lo es. Se va a refugiar a su rancho, está casado con una española y es toda un análisis sobre qué pasa con esta gente que anhela tanto el poder y que está acostumbrada a vivir en el ojo público cuando Claro. pierde ese foco y pierde ese poder. Me encantó hacerlo, fue un personaje increíble, retador, desgastante físicamente. Fueron 6 semanas de rodaje muy, muy intensas. Pero muy feliz de hacer ese personaje porque además teníamos todos los juguetes. O sea, con los juguetes me refiero a todas las herramientas. Claro. Teníamos vestuario increíble. Parte del vestuario se trajo directo de una bodega de Francia. Órale. Porque hay todo. La película se llama Versalles, entonces hay toda una alusión a Luis XIV, Francia, Ok. la monarquía que cae en desgracia. Un poco comparándolo con los políticos mexicanos. El maquillaje es increíble. La hacienda en la que filmamos en Cadereyta era preciosa. La fortuna de Sí, se tener filmó en Nuevo León. en Nuevo León. La fortuna de tener una protagonista como Maggie Sibantos, una actriz española muy conocida, que fue increíble hacer pareja con ella. Y de encarnar a un personaje difícil, exigente, difícil. Esos me gustan mucho. Wow, no, yo creo que pues al final, quizás con la experiencia que ya traes, ¿no? Y de alguna manera el perfil, pues qué interesante, ¿no? Al final este papel.
y sobre todo pues que también debe de representar, yo creo que cada papel, ¿no? Al final representa todo un reto independientemente del personaje que sea, independientemente del guión, de la historia que quieran transmitir, pues siempre debe ser un reto, ¿no? A ti en lo particular, ¿no? Siempre, siempre es un reto y sobre todo que yo he tenido la fortuna en los últimos años de incursionar más en el cine, Ok. donde las historias son más complejas que en la televisión y por tanto los personajes. Y he tenido la fortuna también de que cada personaje que he hecho es muy distinto del anterior, entonces han sido viajes completamente diferentes. Los actores hacemos mucho trabajo antes de llegar al set, leemos el guión, tomamos referencia, inspiración, estudiamos, analizamos el contexto en el que se mueve ese personaje, creas una biografía hipotética del personaje, la platicas con el director, ensayas, vas definiendo rasgos físicos, emocionales del personaje. Es un montón de trabajo previo. Y después llegas al set y pones eso en marcha. Pero sin duda para mí, digamos que venía de 10 años de trabajar muchísimo en televisión. Ujú. Yo siempre digo que hice todas las narcoseries. El Señor de los Cielos, La Cari y el Centauro, muchas. Y estaba de repente ya un poco cansado de eso. Agradecí mucho, digamos que la televisión en cierto momento de mi carrera me abrió mucho las puertas. Trabajé muchísimo en televisión y eso me hizo como una cara conocida y Qué también te bueno, qué permite bueno. ahorrar y pagar la renta y Claro, hacer claro. tus ahorros. Pero quería entrar a personajes más grandes y más interesantes en el cine y esa oportunidad se dio en el 2020, justamente con Finlandia, que es la película que te comentaba al principio. Y para mí esa película sí tiene algo muy especial. Ciertamente cada uno es diferente, como bien dices, y complejo y especial, pero Finlandia para mí fue un antes y un después porque fue la primera oportunidad en la que un director me dijo, este personaje protagónico lo vas a hacer tú y eso implica Órale. mucha responsabilidad a la hora de estar en el set, mucha preparación y entonces aprendí mucho en ese rodaje. Tenía miedo, o sea, sí estaba muy nervioso porque dije, tengo que ser capaz de hacer este personaje bien. Cuando tú eres el protagonista, eres el primero que llega al set, el último que se va, el que graba todos los días, la carga de trabajo es mucha. Pero tenía muchas ganas también de entrarle a una película así, con un personaje así. Entonces, Finlandia fue para mí una escuela muy grande que me permitió, porque además yo no tenía tanta experiencia con la cámara de cine, que Ok, sí podría decir que es muy distinta de la de televisión. claro. La cámara de cine, En los casos de los proyectos de televisión, ¿se grababa a una cámara también? ¿O? no, normalmente Ah, ok. por lo menos a dos cámaras y a veces hasta a tres Entonces, si cámaras. eran, dijeran por ahí de alguna manera, son producciones más rápidas, ¿no? Muy rápidas, efectivamente. Pero además de rápidas, hay otra cosa central que tiene que ver con la televisión, así como el teatro, se recarga mucho en el texto, ¿no? Tú vas a ver una obra de teatro y el texto te va platicando la historia, el actor tiene que hacer el texto suyo y contar la historia. En la televisión también, como somos un país que tenemos la escuela de la telenovela, normalmente la telenovela, si tú te fijas, hagan un día el ejercicio, cierren los ojos o estén haciendo otra cosa y todos los diálogos de las personas que están hablando en la telenovela te están contando realmente lo que está pasando, aunque lo estés viendo en acción. Sí, claro. Esto se hace porque las telenovelas son un producto diseñado originalmente para la señora que está barriendo, cocinando, cambiándole el pañal al niño, haciéndose cargo de labores del hogar. Claro, ¿no? Retomando o pensando un poquito en esta icónica escena de, bueno, no sé ni qué telenovela es, pero la de la lisiada, la de ¿qué haces besando a la Ah, lisiada, no? ¿cómo que no sabes qué telenovela Es es? que ¿Qué yo no la he pasó? visto. Mariala del María del Barrio. Barrio, Bueno, Itatí con Itati Cantoral, Cantoral, cultura pop de los 90. cuando mencionan, pues está describiendo eso, ¿no? ¿Qué haces besando a la lisiada? Cuando he escuchado que, pues, en algunas producciones Ahí hay un gran ejemplo, o en el claro. cine, ¿no? A veces hay algunas máximas que dicen que lo que se muestra en pantalla no es necesario describirlo, ¿no? Claro, entonces te dice, te voy a matar. ¿Para qué le dices te voy a matar? Si lo vas a matar, no le dices te voy a matar en la vida real, ¿no? O te voy a empujar, no sé, ese es un ejemplo. Y en el cine lo que sucede es que normalmente la imagen dice más y la palabra se usa, no se usa de manera tan continua. La palabra no describe necesariamente lo que está sucediendo y puede haber una escena que, por ejemplo, en Finlandia fue uno de los grandes retos primeros que tuve. Por eso es muy importante el trabajo previo que tú haces de las imágenes que van a alimentar el mundo emocional de tu personaje, la biografía de tu personaje. En un momento de la película el director me dijo, aquí solamente, esa película trata sobre Mushes, Ujú. que para quien no sepa, es esta identidad trans indígena en el istmo de Así es. Tehuantepec, el llamado tercer género. Biológicamente nacen como hombres, socialmente son aceptados como mujeres y
Además se visten con trajes típicos y hay toda una cultura alrededor de ello. Bueno, mi personaje era costurera y me dijo el director, en esta escena no va a pasar nada, solamente estás de perfil terminando de coser este pedazo de tela y de pronto empiezas a pensar en todo esto que te pasó con el papá, con el novio que tienes que está casado y que no tienes la relación que quieres, no sé qué, y empiezas a llorar. Y solo quiero que estés llorando, 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 mientras la cámara se va acercando lentamente a ti de perfil. Y cuando llegamos al punto último de la cámara, entonces tú volteas, te limpias las lágrimas y el otro actor va a estar atrás de ti haciendo eso. Y esa decisión fue en ese momento que el director me dijo. Entonces le dije, sí, dame un minuto, me concentro, vamos. Y entonces, en ese momento, eso no ocurre en la televisión. Esas escenas de un minuto en el que la cámara está Claro. entrando mientras no suceden, ¿no? Entonces, sí es un ejercicio distinto, me causaba mucho nervio a partir de eso, pero la clave ahí, creo yo, es entrar muy preparado, con tu tarea bien hecha antes de, y muy relajado a la vez, para que cualquier propuesta que el director tenga en el momento, que no sea lo que tú tenías pensado, seas capaz de aceptarla, integrarlo y hacerlo en ese momento. Entonces fue un personaje que me ayudó mucho a perder ese miedo de la cámara y hacer ese trabajo como más fino del cine en la Ok. actuación. Y luego llegó la gran oportunidad, bueno, yo digo la gran oportunidad porque ese sí era uno de mis sueños, trabajar con Luis Estrada, Órale. director de Las Muertas, del Infierno, de La Ley de Herodes, En que viva en México, Que ¿no? Viva México. Fue un sueño y de alguna manera Finlandia también me abrió la puerta para esa película. Y luego para esta de Versalles, pues entro por un proceso de casting, luego tengo un proceso de callback, que es cuando te llaman a una siguiente prueba ya con el director. Y el director como que le gustó mucho el callback, pero todavía estaba indeciso y me dijo, quiero verte en algo de cine donde te vea en toda la película trabajando. ¿Qué veo? Y ya le dije, no, pues ve Finlandia. Y vi Finlandia y le encantó. Entonces esa película, pues de alguna manera sí me ha abierto mucho las más puertas en el cine. Entonces, ahí le estoy pegando el micro. Entonces le tengo mucho cariño, mucho agradecimiento y creo que siempre tendrá un lugar especial. Y además me dio una nominación al Ariel, con gente que yo admiro mucho, como Daniel Jiménez Cacho, que fue quien finalmente ganó el premio ese año por Bardo. Eh, Hernán Mendoza, pues era el único menor de 40 en esa terna de Wow. 5 actores, entonces fue increíble, fue una cosa muy bonita y muy especial. Y sí, fue como de alguna manera no mi bautizo porque ya tenía otras películas, pero sí como mi entrada fuerte al cine y una gran escuela. Claro, y como mencionabas, ¿no? Al final, pues algo que te dio muchísimas oportunidades para otros proyectos que han ido surgiendo, ¿no? Sí. Viajando un poquito en el tiempo y después de esta, bella cátedra que nos estás dando de justamente cómo funciona, pues las grabaciones en el set y toda la construcción también de algunos personajes, hablemos un poquito de, pues, tus inicios, ¿no? ¿Cómo surgió pues, esta inquietud, ¿no? Porque de repente en Tabasco, pues, no sé, es poco de apostarle de repente a las carreras artísticas y pues siempre está ahí de repente el consejo de los padres, ¿no? Hijo, estudia otra cosa, ¿no? O dedícate a otra cosa, Sí. ¿no? ¿Cómo surgió en este caso en ti pues este gusto, esta pasión por querer dedicarte a la actuación? Y que bueno, desde muy joven, pues prácticamente más de 20 años, ¿no? Ya dedicándote a esto. O sea, ¿cómo surgió el gusto y la decisión al final también, ¿no? Pues mira, yo creo que el gusto siempre estuvo ahí, no sé. Bueno, creo que de alguna manera a todos nos gustan las historias. Todos disfrutamos una buena película, una buena serie de televisión, un buen libro, un buen cuento que te cuenta el abuelito, no sé. Todos disfrutamos las historias, pero obviamente ya llevarlo a hacerlo de eso tu vida, pues es otro boleto. Yo siento que tuvo mucho que ver que estaba yo en la adolescencia, terminando la adolescencia, y siempre hay un proceso de crisis. Y yo estaba como en un proceso de crisis normal de un adolescente que todavía eres medio niño, pero empiezas a sentirte adulto, pero todavía no lo eres, estás medio güey todavía. Y hay como muchas cosas ahí Claro. que no han terminado de formarse. Y creo que justo en ese proceso, que fue al final de la prepa, tuve la fortuna de ver parte de esto que se le ha llamado, que había un periodista, creo que era Horacio Villalobos, se Ok. burlaba, que decía, el nuevo cine mexicano, esta es como la tercera ola del nuevo cine mexicano que vienen llamándole nuevo cine mexicano desde finales de los ochentas, ¿no? Cada década, ¿no? Cada década es el nuevo cine mexicano, bueno. Creo que ahorita ya se acabó un poco, pero sí fueron como 30 años que se le llamó. Y de repente vi películas como, por ejemplo, me acuerdo mucho Perfume de Violetas, Claro. de una cineasta que se llama Marisa Sistach. Es una historia muy Muy cruda, cruda sí, de sí. dos chavitas en la secundaria, ¿te acuerdas? Y que al final
son muy amigas, creo que incluso hay una relación medio de amantes y termina una de ellas matando a la otra en un accidente. Preciosa película, El Espinazo del Diablo de Guillermo del Toro, que ocurría en España, que es esta cosa también de realismo mágico, histórica, pero política, muy bonita. Y entonces como que todas esas películas como que fueron apareciendo y empecé a sentir como una conexión, o sea, como que Ok. empecé a sentir ya un gusto más allá de lo que es simplemente ser espectador. Y dije, yo quiero hacer eso. Y al principio, en la primera parte, dije, quiero ser director. Ok. Y luego, pero la verdad es que no tenía ni idea. O sea, no tenía ni idea ni de lo que era ser actor ni de lo que era ser director. O sea, lo dije de manera muy ingenua. Dije, pues quiero ser director. Y luego, así de la misma manera, muy fácil, dije, pues quiero ser actor. Eh, y tuve la fortuna que a lo mejor en esa época yo estoy seguro que mis papás pensaron, esto es una tontería, esto es una ilusión, Es esto es temporal. es temporal, esto es una fantasía, o sea, ¿qué va a ser de actor? O sea, estoy seguro que mis papás y muchos amigos se rieron de mí en ese momento. Bueno, mis papás no se rieron, porque me dijeron, sí, órale, va, ¿quieres eso? Ya viste escuelas, vamos a ver escuelas, deciden qué escuela quieres estudiar, que sea en serio, ¿no? Y pues así fue. Pero la verdad es que no tenía ni idea de lo que implicaba, qué era realmente estudiar eso, mucho menos que era dedicarse a eso, que iba a ser todo lo difícil. Tuve la suerte de que mi familia en ese momento estaba viviendo por trabajo de mi papá en Ciudad de México. Mi Órale. hermano llevaba un año estudiando en Ciudad de México. Lo más natural si vas a estudiar actuación o te vas a dedicar a esto es ir a Ciudad de México porque todo el mercado está ahí. Llegué, vi las escuelas, entré a Casa Azul y en el proceso de estudiar me convencí y creo que fue en el segundo año, terminando el segundo año de la carrera en un examen que hicimos, que es Casa de Muñecas, que es un clásico del teatro universal de Henrik Ibsen. Hice una escena y fue la primera vez que yo sentí esto que los actores tenemos un entrenamiento para entrar en escena ya cuando ha adquirido ciertas habilidades, Ok. ¿no? Y en la que tienes una conciencia del personaje, pero también tienes una conciencia de ti mismo. Obviamente nunca te olvidas que eres tú, pero sí hay momentos en la escena en la que sí te clavas Lo y que uno como espectador podría decir se transforma, se ¿no? transforma. Y creo que en el examen del segundo año fue la primera vez que yo sentí eso cuando con el salón, porque era un salón lleno, con la escena, esta escena tan dramática que sucedía entre Torvaldo y Nora, y dije, ay, güey, acabó y dije, esto es. Por primera vez lo sentí. Y dije, sí, es esto y sí quiero seguirle. Y le seguí y luego, bueno, vino el proceso muy difícil de salir de la escuela. Estuve en una generación increíble por los compañeros. Muchos de ellos siguen trabajando hasta el día de hoy. Después, nosotros ganamos hay un festival que hace la UNAM de teatro universitario para las Ok. escuelas. Ganamos ese festival 2 años seguidos. Era una generación que prometía mucho. Pero la verdad es que salimos y un poco lo que les falta a las escuelas o lo que les faltaba en ese momento era decir, bueno, ya saliste, ahora qué sigue, ahora cómo consigues trabajo. Es una chamba totalmente distinta a cómo te conviertes en actor. Y ahí vino un segundo proceso muy complicado que fue cómo toco la puerta para Claro. acceder a proyectos de televisión y a proyectos de cine. Los de teatro se dan un poco más orgánicos. Yo salí de la escuela y realmente desde antes de salir de la escuela entraba a una obra y luego a otra y luego a otra y tenía mucho trabajo en Claro, teatro. justo estaba pues informándome un poco al respecto de algunas obras de teatro y bueno, probablemente aquí en el sur del país no notamos tanto esta industria, ¿no? Sí. Del teatro, no sé, quizás consumimos más televisión, más cine, pero que al menos en Ciudad de México o el centro del país, en algunos otros estados, pues que sí hay prácticamente pues una obra en cada teatro de la ciudad, ¿no? Sí, Ciudad de México realmente te podría decir que es una de las capitales del mundo del teatro. Ah, ok, De del mundo, verdad, wow. sí, del mundo. Realmente en Ciudad de México hay una oferta amplia, diversa, de muchísima calidad, tanto de teatro comercial como de teatro institucional, como de teatro de búsqueda, de autor, experimental, como le quieran llamar, y otros que, digamos, son una mezcla de los dos. Sí podría decirte que Ciudad de México, Londres, Buenos Aires, Nueva York, eh, Madrid, sí son lugares donde hay muchísimo teatro. O sea, hay muy buen teatro en México, hay muy buen nivel de teatro. Yo salí haciendo mucho teatro, sobre todo con compañeros egresados de la escuela también, o jóvenes directores en ese momento, pero tenía muchas ganas de hacer audiovisual.
y era lo que no encontraba cómo entrar. Había hecho cosas muy chiquititas. Y ahí vino otro proceso que fue muy fuerte, donde te das de trancazos cuando de repente no encuentras trabajo. Y dije, híjole, yo tomé una decisión y mi decisión fue ser actor. Ya estoy formado, yo creo que estoy listo. Siempre sigues aprendiendo, pero yo creo que ya estoy listo para empezar a trabajar en televisión y pues fui a tocar la puerta. Literal fui a tocar la puerta y la primera vez que se me abrió la puerta fue en el lugar que menos esperé, Ok. que fue Televisa. Entonces llegué, toqué la puerta y a la semana ya me habían dado unos capítulos de una novela y Órale. el Unitario y no sé qué, y luego en Telemundo y luego otra película y empecé, te digo, a trabajar muchísimo. Fueron como, yo creo que 8 o 10 años de mucha De televisión. televisión. En Televisa, en Azteca, en Imagen, en Telemundo, aquí y allá. En Canal 11 también del Estado, que hizo un par de series muy interesantes. Pero yo seguía con la espinita del cine. Y yo dije, yo quiero cine. A mí los maestros en la carrera me decían, tú vas a hacer mucho cine. Y yo decía, ¿dónde está el Wow. cine? ¿Dónde están las películas? Y cuesta mucho trabajo. Yo vi el salto. Yo egresé en 2006 de la carrera y Ok. yo vi el salto gracias a María Rojo, que es una actriz que espero ubiquen y si no la Ujú. ubiquen, búsquenla. Pero es una gran actriz que hizo muchísima carrera y prácticamente los protagónicos, yo creo que más icónicos del cine nacional en los 80s y en los 90s, Danzón, Rojo Amanecer, muchísimos, Naufragio, muchísimos protagónicos. Y ella fue senadora en 2008 por ahí. Y ella propuso un estímulo fiscal que era una ley que se aplicaba allá en Francia, Ok. que hizo que las películas, yo cuando egresé se hacían como 20 películas al año en México. Y gracias a ella y a la aprobación de ese estímulo, pasó México de hacer 20 películas al año a hacer casi cerca de Órale. ¿No es 200. el Fidecine o algo así? Eficine. 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 Sí, casi 200. Entonces yo vi ese crecimiento y decía, pues yo quiero estar ahí también. Y en la pandemia, en el 2020, 2 meses antes de la pandemia, por una casualidad, este director Horacio Alcalá tiene ya el elenco conformado para hacer Finlandia, que es una peli que está dividida en tres protagónicos y se queda sin uno de los actores. Llego por recomendación de una persona, más por el teatro, Ujú. y de repente me hace una videollamada y me dice, oye, me recomendaron contigo, quiero platicar, mira, la película va de esto, el personaje es esto, no sé qué, ¿te interesa? Y yo, pues claro que me interesa, ¿estás libre? Sí, sí, estoy libre. Bueno, empezamos en 2 meses a filmar. Y yo, ok, ¿quieres que nos volvamos a conectar para hacer una audición? No, ya eres tú. Y yo, ¿cómo? ¿No me vas a audicionar? No, ya eres tú. Y yo dije, qué raro, este güey no me ha visto actuar en cine. O sea, esperabas que tu entrada a cine fuera, no sé, un poco más el proceso de casting y todo Claro, eso, pues ¿no? normalmente es así, es muy difícil, es muy largo. Y de repente me dijo, no, ya eres tú. Y me dijo, sí, yo recuerdo que te vi en el festival de una película, tú en el festival de Morelia. Y yo dije, "Puta, nunca he ido a Morelia, ni he tenido una película ahí. Me está confundiendo, no lo voy a sacar de la mentira. Nos fuimos, me dio el dato de una mushe real que estaba en la película de Estrella Ok. Vázquez. Me fui a Juchitán, entrevisté a Estrella, llegué justamente el fin de semana de la Vela Mushe, estuve en la Vela Mushe, empecé a documentarme de notas periodísticas, relatos en internet, un montón de cosas. Empecé a construir el personaje, a los 2 meses llegué al rodaje y pues fue una experiencia preciosa. Wow. Me llamó muchísimo la atención ahorita que platicabas justamente toda esta construcción del personaje de una Mushe, justamente que tuviste que viajar. ¿Dirías que esto es parte, o al menos es el ideal de la parte de un proceso para crear un personaje? Digo, si buscas que sea que esté bien ejecutado. Yo creo que sí, y sobre todo cuando estás, o sea, cuando estás interpretando, en este caso yo viajé, entrevisté a Estrella y fui a la vela porque es algo muy Claro. específico. O sea, por ejemplo, mucha gente dice, son trans. Sí es una identidad trans, pero es algo mucho más específico que tiene que ver con una región del país, con una cultura específica, que es la cultura zapoteca, y que tiene una tradición de muchísimos años. Entonces hay que vivirlo de primera mano. Yo había hecho una película donde la protagonista era una mushe y yo tenía un personaje chiquitito y yo había Ok. hecho un custodio de la cárcel. Y realmente no estaba tan empapado del tema. Entonces yo sí necesitaba viajar, verlo de primera mano. En el caso de Versalles, que fue esta historia del político, entrevisté a un político, no diré el nombre, pero no, como no era, digamos, como era algo, pues que está más a la mano, puedes Claro. abrir un noticiero, tienes más referencias de eso. No hubo ese mismo caso, ¿no? Ahora sí que depende el sapo la pedrada, depende del proyecto, tú sabes la investigación que tienes que hacer, pero sí tiene que haber un proceso de
investigación, de escribir tu historia, la historia de tu personaje, qué te generan los demás personajes de la historia, un poco la gráfica de dónde empieza el personaje, qué le va pasando importante en la historia, qué subes y bajas tiene, todas esas cosas. Claro, y esto, por ejemplo, todo lo que me describes, me imagino que son parte de justo de la formación de la actuación, ¿no? Para ir entendiendo realmente, pues, un personaje. Y se me hace muy interesante porque de repente uno como espectador pues son cosas que uno ignora y Sí, que incluso, como te mencionaba hace rato, que de repente, no sé, un padre tradicionalista que de repente dice, ¿a poco sí eso es una carrera? ¿A poco sí, tiene complejidad? ¿A poco sí sí. se estudia? ¿A poco sí hay técnicas incluso, ¿no? Que eso es algo que creo que es de lo que más se comenta de repente de las distintas técnicas que hay, ¿no? En cuanto a la actuación y que Sí. creo que es importantísimo ir conociendo también eso porque eso también nos abre el panorama porque entendemos y creo que hasta podemos valorar muchísimo mejor el trabajo de los actores, ¿no? Y sobre todo, pues de los actores nacionales, ¿no? Porque sí es cierto que, pues no sé, de repente la industria hubo un momento, o hay momentos, ¿no? En los que pues podemos ser hasta críticos, ¿no? Con algunos tipos de contenidos que surgen, de historias que pueden llegar a ser repetitivas, ¿no? O hay de repente ciertos, incluso canales dedicados a criticar solo el cine mexicano, que el que es un poco más comercial, ¿no? Por así decir. Sí, Sin embargo, creo sí. que existe también pues este cine de calidad que tiene actores de calidad que están esforzándose para construir su personaje y sobre todo eso, apostando a historias que puedan salir un poco más de lo común, ¿no? Sí, claro, a ver, hay de todo. Tú dijiste la palabra clave, técnica. Mucha gente cree que esto es nada más ponerse en la cámara, sonreír o hacer como que lloras y ya. No, hay toda, o sea, la carrera de actuación está dividida en tres ramas. El colegio de actuación, el colegio de voz y el colegio geocorporal. Ok. Y hay toda una técnica, primero, a grandes rasgos, lo primero que hacen contigo es la desinhibición. Una educación muy lúdica, jugar, aprender a establecer una relación con el compañero, aprender a ver al compañero a los ojos en silencio y sostener la mirada. Ese simple ejercicio no sabes lo complejo que puede ser. Y ese simple ejercicio para una generación como la de hoy que tienen 15, 18, 20 años, no Sí, que no sabes, pueden ni retener la atención, ¿no? no exactamente, no sabes lo complicado que es. Sostenerle la mirada en silencio a una persona te lleva a un lugar de vulnerabilidad emocional porque tú dices, híjole, ¿qué va a pasar? En ese silencio que hay. Y esas son de las primeras cosas que haces. Aprender a relacionarte, desinhibirte. Después hay un proceso de neutralidad. Construir la neutralidad en el cuerpo, que es corregir postura, en la voz, colocar bien tu voz. Si la tienes muy arriba, muy nasal, muy abajo. A mí, por ejemplo, me quitaron el acento Ok. tabasqueño. Lo Esa trabajé televisión como neutro, como ¿no? neutro. Llego aquí, obviamente me sale así, de volada, pero ya lo sé neutralizar. Y obviamente también hay un proceso de estudiar a los griegos, estudiar el teatro universal, análisis de texto, construcción de un personaje, la biografía, bla, bla, bla. Y después tú también, Stanislavski es el padre de, digamos, del proceso de construcción de los maestros de teatro y de los actores modernos, ¿no? Stanislavski, de ahí se surgen muchas técnicas y luego hay otras japonesas y de no sé dónde. También un poco lo que vas haciendo es tu propia técnica. Claro. Tú vas sabiendo qué te funciona a ti, vas escuchando tu cuerpo, vas sabiendo cosas, imágenes, emociones y vas entrando, pero sí es una técnica. Como bien decías, luego hay cine, la verdad, hay mucho producto basura también. En el cine y en la televisión, en los dos. Claro. Que eso ya tiene más que ver con la industria, con que los ejecutivos que están quieren asegurar que todos los productos sean un éxito para asegurar una ganancia y entonces no arriesgan y entonces vamos a repetir la fórmula y entonces vamos con el actor que ya la gente conoce y entonces vamos con el guión que se parece al otro que ya tú y entonces se vuelven la copia de la copia de la copia y entonces vivimos este eterno aburrimiento de decir, híjole, ya cuéntame algo diferente. Pero creo que también nos pasa de repente la otra parte, Ujú. un cine súper intelectual, me parece sobreintelectualizado, en el cual, Puede ser rechazado eh, de repente por la mayoría de las audiencias. exactamente, lo premian mucho en Europa, lo premian mucho en los festivales, tiene mucho prestigio, pero llega a México y la gente no lo va a ver. Que por una parte tiene que ver con la distribución de las salas de cine, de las grandes cadenas, pero por otra parte tiene que ver con que el público mexicano no está conectando con algunas de esas películas. No diría que con todas, diría que hay casos y casos, pero sí diría que de repente
vivir en estos extremos resulta muy cansado. Y creo que tiene que haber cada vez más estos directores que de alguna manera unan las dos partes. Yo creo que la gran virtud en los años 70s, 80s y 90s del cine gringo, el cine Ujú. norteamericano, fue que entregaban películas que la crítica alababa porque eran muy buenas películas, pero que el público también las Claro. consumía. No sé, la que ustedes quieran, pues, El Padrino, Tarantino, Spielberg, muchas películas, muchos directores que ahorita se me escaparán, pero creo que necesitamos cada vez en México apelar a eso. Creo que todavía no encontramos ese balance y ese es uno de los grandes problemas de la industria, en mi opinión. Claro, y yo creo que tal como lo mencionabas, al final es un problema de industria porque al final es entretenimiento, no es industria del entretenimiento. Y de Absolutamente. repente sucede también en cosas como la radio, que es donde trabajo, que ha habido, o sea, ahorita hay una invasión de, por ejemplo, y aunque me da de comer, pero ahorita es una invasión de, por ejemplo, del género grupero. Cierran estaciones de radio de otros géneros y las convierten en esas porque al final es lo mismo, se apuesta por algo que se sabe que funciona, una fórmula que sabe que puede llegar a las masas y de repente cuando llegan algo diferente, pues funciona, pero no del todo, ¿no? Sí, O no le apuestan tanto como a las demás. Y yo creo que mucho más en un producto que al final su inversión monetaria es muchísimo mayor, ¿no? sí, 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 totalmente. Entonces, sí, hay muchos, digamos, pues, muchas cosas y problemas en la industria, pero bueno, también yo soy muy humilde y muy aterrizado y entiendo que desde mi lugar de actor, yo no lo voy a cambiar. Ahora, yo sí puedo hacer algo porque mi trabajo esté lo mejor hecho, lo más Claro. profesional, y eso ayuda en la parte que a mí me toca, ¿no? Pero pues la industria es muy compleja y vamos a ver qué viene hacia los años que siguen. Pero yo creo que México sigue siendo una plataforma muy importante para Estados Unidos, para Europa, bueno, para Hispanoamérica, España y Latinoamérica. Entonces, pues seguirá habiendo mucho contenido aquí en México, en el país. Claro, y de hecho creo que al final, dijeras tú, ya sea de lo más comercial hasta lo más experimental, casi siempre pasa por México o se crea aquí en México y es pues sigue siendo un referente, a pesar de que haya comentarios, ¿no? Creo que sigue sonando muchísimo México, tanto en industria de televisión como en el cine, y pues al final eso habla mucho de que se está trabajando y que se están maquilando muchísimas cosas, pues al final para competir, ¿no? Sobre todo con un momento del mundo en el que el entretenimiento pues está muy competido, ¿no? Estás compitiendo por la atención de las personas con el internet, con tu celular, con las redes sociales, y pues que al final una industria tan grande y emblemática como lo es el cine o la televisión, pues también tiene un reto importantísimo. Y pues qué bueno que tanto tú y pues también otros actores, pues al final estén haciendo eso, ¿no? Poner de tu parte, es decir, si lo que me toca es chambear, si mi chamba es actuar, pues vamos a hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y yo Sí. creo que así también es como se van formando, pues, los equipos, ¿no? Es decir, seguramente hay directores que traen mejor visiones diferentes, que quieren hacer cosas alternativas, que quieren pues poner algo distinto quizás a esta película o este guión que es ultra comercial, pero vamos a intentar hacer algo diferente, ¿no? Yo creo que así se Sí. van formando pues nuevas escenas de alguna manera, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho Luis Estrada, justamente por eso. Creo que es de los poquísimos directores en México que logra conciliar entre la crítica y el público. O sea, desde La Ley de Herodes, para mí La Ley de Herodes y El Infierno son sus grandes obras Claro, cinematográficas. Luego estuvo Que Viva México, ahorita con tiene por Las ahí, Muertas, que es su primera serie de televisión, le fue muy tuvo bien. por ahí también uno que se llama Un Mundo Feliz, que igual una Un buena mundo crítica. feliz, así es. Entonces creo que él tiene esa gran virtud. Y Andrés Clarion, del director con el que hice Versalles, es un director que también de alguna manera apuesta a esta mezcla entre cine de autor, pero también un cine que a la gente le hable y le diga algo, ¿no? No que... Sí, que siento que un poco las narrativas de repente están muy... Las narrativas del cine de autor en México están muy hechas para el gusto europeo de festival. Pues Y, al final, ¿no? También hablando de industria, pues al final a eso apuestan, a ¿no? eso apuestan, pero digamos, está padre que ganen premios, pero entonces cuando llegamos acá y nos quejamos de que la gente no va al cine y no las ve o no conecta, pues hay algo ahí que está sucediendo. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa, yo sí veo con preocupación un poco el panorama en México, no del cine, el panorama de la televisión y de las series. Ok, Yo este año vi tres series que a mí me encantaron, muy diferentes, argentinas, porque creo que México, en mi opinión, está dejando ya de ser referente en el mundo, por lo menos de la televisión, y creo que se podrían ok. hacer cosas muy interesantes. Vi El Eternauta con Ricardo Darín, que es un extraordinario actor, es una serie de ciencia ficción que está en Netflix.
brutal. Vi Menem, que es una serie política, pero con comedia de un expresidente. Y vi Envidiosa, que es una comedia de una mujer de 40 que no se casa y tiene envidia de sus amigas que están casadas o que ya son mamás. Tres productos muy diferentes, originales, súper divertidos, que la gente conectó increíble y que se vieron más allá de Argentina. Siento que nos estamos quedando rezagados, siento que estamos repitiendo la fórmula de la telenovela y siento que la telenovela ya tiene sus espacios en la televisión abierta y siento que en las series necesitamos hacer otras cosas y siento que nos estamos quedando atrás. Claro, y de hecho creo que han sido pocos, al menos en los últimos años, dijeran por ahí de post-pandemia, pues pocos referentes también en cuanto a series mexicanas. Por ahí ahorita la única que se me viene a la mente, y eso porque la vi, Nadie nos va a extrañar, ¿no? Sí, de Preciosa, Prime. Y creo que preciosa. se me hizo... Bueno, y precisamente yo creo que por eso es aquí, como de la que todos hablan, Sí, precisamente, probablemente hay muchísimas más, pero al sí. ser la destacable, pues esa es la que pues se populariza, ¿no? Dijiste un ejemplo increíble de una serie bien bonita. ¿Tú cuántos años tienes? 28. ¿28? Ajá. Eres un bebé, güey. Qué feo. Estás bien chavito. No, pues no es tu generación, es mi generación. Yo fui esa generación de niños, adolescentes de los 90s y yo Bueno, chillé. pero tengo un hermano mayor. Ya. De hecho, aquí estamos en su casa. ¿Ah, sí? Todo lo que escribe esa serie, pues él me lo platicaba, así que más o Qué menos tengo chido. como que esa idea. Pero tiene que ver con el gusto del director. El director de esa serie, Nadie nos va a extrañar, es el mismo director de una serie de Netflix. Esa no la he visto, la verdad, todavía, pero se llama Nadie nos vio partir. Ah, ok, no, tampoco. Que es de una familia judía, un matrimonio que se pelea por los niños y el papá se va con los niños por todo el mundo para quitárselos a la mamá. Pero el director es un director de Guadalajara que se llama Samuel Kishi. Él hizo una película preciosa, preciosa, que lloré como marrano, que se llama Los Lobos, que está en la plataforma de HBO. Preciosa. Es una chava que cruza del otro lado, empieza a trabajar en casas, no consigue rentar más que un cuarto de un motel ahí gringo refundido, deja a sus dos hijos que son como de 9 y 10 años y les dice, cuando yo me vaya a trabajar no pueden salir y tienen 10 reglas que tienen que cumplir y son estas. Una preciosidad de película. Ese director toma una serie como Nadie nos va a extrañar y hace una cosa hermosísima. Con protagonistas adolescentes de perfiles que no ves Sí, en claro. la televisión abierta, con un tratamiento de la historia que no es el chiste fácil, que no es el melodrama fácil, y que dices, ay cabrón, yo sentía eso cuando estaba en la prepa. Yo ponía los Caifanes y sentía eso, y es muy humana, es muy real, y ese tipo de contenidos es el que yo digo, ay güey, que tengamos más de eso, por favor. ¿Cuáles son los referentes ahorita? Los coreanos, los turcos, los argentinos y españoles. Justo el 31, platicando con mi señor padre en la cena de Año Nuevo, estamos platicando un poco precisamente de las telenovelas mexicanas, de la telenovela en particular, y le dije que, pues haciendo, pues investigando a algunas que se han popularizado, y me he dado cuenta que igual ya también lo que es la industria mexicana ha empezado a adaptar historias tanto turcas, coreanas, precisamente porque al final son las que funcionan, ¿no? Sí. Y sí ha habido, bueno, no sé si es muy apresurado de mi parte decir que ha habido pues de repente pues un poco de abandono en el guionismo, al menos para telenovelas, pero al menos sí se ve que están pues adoptando estas historias que se ve que ya funcionaron en unos escenarios y pues traerlas a México, ¿no? Pero pues sí, Sí. pero al menos en televisión. Pero ¿sabes qué abierta. pasa? Es lo mismo. Son el problema, o sea, guionistas sí hay. El problema es los ejecutivos, los que deciden qué se va a hacer. Ok, claro. Porque nuevamente ellos dicen, ah, eso rompió récords en Turquía, tráiganla para acá. Oye, tienes extraordinarios guionistas en México. Angélica Aragón en un podcast hace poco decía, Mirada de Mujer fue un trancazo. Fue la telenovela que rompió los moldes de cómo se hacía una telenovela y fue un trancazo. Ese guión estuvo 15 años en Televisa parado, Wow. archivado en un cajón, porque decían, ¿cómo vamos a poner una protagonista cuarentona en una historia? Y lo tenían archivado, hasta que Pigmenio Ibarra dijo, vamos a hacer esa. La hizo y se volvió un trancazo. ¿Qué pasa? Necesitas gente que toma las decisiones, que apueste fuera de la fórmula ya hecha. Pero lamentablemente, no solo en el mundo de la televisión, globalmente en todas las industrias estamos en un mundo donde ya lo único que importa es la ganancia, la ganancia, la ganancia, los números, y entonces es que ya funcionó, vamos a hacer lo que ya funcionó, y toman pocos riesgos. Por eso, por ejemplo, ahora que se hablaba de la fusión Netflix comprando Y Warner Brothers, sí, sí. decían, ¡ah! ¿Por qué? Porque Se vienen muchos remakes. sí, los monopolios tienden a hacer eso. Ojalá no sea el caso.
y a tomar pocos riesgos y apostar por lo que alguien se burlaba igual el otro día. Así me va a censurar Netflix. Va a decir, ya no lo contraten si ven este podcast. De las 20 películas de Navidad igualitas que sacan en esta temporada. Oye, apostemos por guiones. Sí, sí existen. El problema es la gente que en las televisoras o en las compañías decide ir por lo mismo siempre. Claro, yo creo que al final pues ese va a ser también uno de los retos a nivel industria más importantes, ¿no? No solo, bueno, en todo lo que sea la industria del entretenimiento. Oye, y platicando un poquito y divagando un poco ahorita que veo que te encantan las historias, o sea que definitivamente más allá de tu trabajo te gusta estar viendo televisión, te gusta estar viendo cine, películas, series. Entre todas estas historias, ¿ha habido algo que de repente tú hayas escrito, que hayas dicho, oye, tengo esta inquietud? O de repente todavía está la espinita de ser director en algún momento, eventualmente. Mira, sí he escrito, pero he escrito teatro y todavía no me aviento a hacer algo así como ya más en serio. Eh, yo soy muy disperso. O sea, la verdad soy muy disperso. Entonces escribir requiere un esfuerzo de tiempo muy grande. Porque como actor, digamos, yo recibo un guión y a partir de eso detonan mil ideas y empiezo a trabajar, ta, 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 ta. Pero llegar a la página en blanco y empezar a escribir una historia es muy Claro. difícil. Entonces todavía no logro romper esa barrera. Quizás más adelante, entonces no, todavía no estoy ahí en ese punto. Pero sí es algo, y para dirigir, ¿te gustaría? Aunque es algo independiente. Ahorita no, pero quién sabe. Muchos actores luego les pica el gusano de la dirección unos años después. Vamos a ver. Vamos a ver. Todavía no ha llegado el momento. Quién sabe, ¿no? Quién Si no sabe. te vienes acá a la escena. Hay de repente aquí está viendo una ola de, pues de cineastas aquí en Tabasco que están intentando hacer por la ola independiente. Hay Por por ahí supuesto. justamente un amigo que es coproductor de este podcast, ahí ahorita está también echándole los kilos, tratando de hacer algunas cosas y por ahí estuvimos de sonidista hace Buenísimo. como una semana precisamente. Y pues eso, ¿no? Al final creo que si bien está la gran industria, también están los proyectos independientes que al final también van nutriendo de alguna manera o que intentan pues también a través de redes sociales o a través de otros medios ir eso, contando las historias que tal como lo decías, que al final lo que te llevó a ser actor pues fue eso, el gusto Claro, por las historias, por todo lo que te cuentan, ya sea las historias de tu familia o no, pero creo que totalmente. es una manera en la cual podemos conectar y que de hecho la publicidad ha aprovechado muchísimo. O sea, se dice que hoy en día la mejor forma de conectar es a través de lo que al menos en publicidad le llaman storytelling, ¿no? Y que pues vaya, el cine y la televisión son quienes han sido los maestros de toda esta técnica, ¿no? Así es. Sí, fíjate, por ejemplo, que regresando a Finlandia otra vez, ya No, los voy no, a pues claro, es de marear estar con Finlandia. orgullosísimo. Y más No, ahorita que veo que está en varios festivales. Yo veo que estás compartiendo varias cosas de que ha estado sí, teniendo, sí, sí, la sí. han estado festivaleando bastante, ¿no? Sí, fíjate que esa película, igual cuando llegó, es que esa película me enseñó mucho. Cuando llegó esa película, llegó la invitación directa y yo tengo una agencia de management que Ujú, me lleva. Y entonces ellos, digamos que el proyecto te llega a ti el casting y a veces te lo mandan por tu agencia o a veces las agencias de casting te llaman directo a ti y ya cuando vas al casting ya le avisas a tu agencia ujú, o te claro, invitan directamente, pero siempre tienen que entrar a la agencia para firmar el contrato, claro. checar y todas esas cosas. Cuando llegué a Finlandia, el actor que estaba en ese papel antes de mí también era de mi misma Ok. agencia. Entonces, cuando yo le digo al director, sí la voy a hacer, se lo mando a la agencia y el director me dice, híjole, tu agencia fue un poco difícil para el trato con el otro actor. Y ciertamente mi agencia me dice, no hagas la película. Es un proyecto muy chiquito. Te van a pagar bien poquito, no tienen presupuesto. Y yo les dije, sí, pero a mí nadie me ha ofrecido un protagónico en cine en los 15 años que llevo trabajando. Y este director me está ofreciendo un personaje precioso en una película con un elencazo además, con Noé Hernández, con Ángeles Cruz, con Leonardo Alonso, filmando en Oaxaca. Le dije, claro que la voy a hacer aunque me paguen 3 pesos. Entonces fui, hice la película y no me arrepiento, primero porque me enseñó todo lo que implica la chamba de llevar un personaje protagónico en una película, el proceso de investigación, de estudio y de relajarte en el set y de improvisar a la hora. Y me dio una nominación al Ariel. Y eso me puso ya en el spot. Si yo me hubiera esperado a que llegara ese proyecto bien pagado, no pasa. La verdad es que no pasa. Y ya después pude estar en una película producida por Netflix, si me caes bien, con Luis Estrada, con un elencazo y muy bien pagada. Entonces dije, ah, bueno, llega después, pero yo tenía que apostar en ese momento por esa película. Y no lo hice, por supuesto, desde el lugar. Yo no me imaginé que me fueran a nominar al Ariel.
pero yo lo hice desde el lugar de alguien me ofrece una oportunidad de trabajar, de tener este diálogo directo con Horacio, que era el director, de construir un personaje precioso que además nadie me iba a escoger para hacer una mushes. Mido un 80, soy espaldón, soy grandote. Yo hice todo un trabajo físico de cómo suavizar mi presencia en la Ok. cámara, en gestos, en la voz, todo eso, para que se me creyera que podía ser una mushe. Y además una mushe con ese mundo emocional tan particular, porque hay unas mushes que son unas cabronas y tienen carácter. Mi personaje, que era Maranta, no era ese perfil. Era una mujer mucho más con muchos conflictos internos, con un mundo emocional bastante inestable. Entonces, el proceso de eso, nadie me lo iba a regalar en ese momento. Y Horacio confió en mí, dije, claro que le entro, claro que voy, ¿no? Entonces, de repente están estas decisiones que pues uno tiene que tomar, pero yo creo que siempre tienes que seguir el corazón y decir, yo quiero hacer esta historia, yo quiero contar esto. Y cuando se hace así, al final pasan cosas bien lindas. Justo eso te iba a preguntar si crees que más allá de, iba a decir, tanto en esta industria que es ultra competida, pero además de eso también en este mundo al final como un arte en sí mismo, la actuación, dirías que hay esas oportunidades que tú ves como oro al final. Dices, no solamente es un protagónico, sino que me va a dar muchísima experiencia, voy a trabajar con excelentes personas. Pues creo que es muy interesante eso que dices que hay que seguir el corazón, ¿no? Y yo creo que de repente a veces hay personas que se les pueden prestar esas oportunidades, sin embargo, a veces poner las cosas en la balanza o escuchar opiniones de otras personas que muy probablemente desde otra trinchera lo ven como algo que no es tan conveniente, pues a veces pueden ser opiniones encontradas, ¿no? O decir, pues no la tomes, pero mi corazón me dice que sí y al final te traen cosas muy buenas, ¿no? Sí, el riesgo nos da miedo, el riesgo cuesta trabajo y siempre va a haber voces que te dicen, no lo, o tú mismo, ¿no? Que te dicen, no lo hagas. ¿Para qué te avientas? No corras ese riesgo, ve por lo seguro. Pero a veces correr esos riesgos, pues es justamente lo que necesitamos para crecer y dar el siguiente paso hacia arriba, ¿no? O hacia adelante. Entonces fue justo eso. Te decía, yo me moría de miedo porque dije, híjole, porque era un arma de dos filos también. Era, yo acepto la oportunidad de hacer este personaje. ¿Y si no me sale? ¿Y si la riego? Tengo a Noé Hernández al lado, que es uno de los actores más nominados al Ariel, que ha ganado premios internacionales, que es un gran actor y además es un ser humano bien padre. Si yo no estoy a la altura, voy a quedar muy mal. Entonces, también de repente era esta vocecita, pero recordaba un par de actrices que en algunas entrevistas decían, es que justo cuando sientas ese miedo con ese personaje que dices, no sé cómo le voy a entrar, esos son los que tienes que agarrar. Y claro, hay que trabajarle mucho, ¿no? Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que relajarse, hay que confiar en el compañero. Pero sí fue una muy buena decisión. Y si hubiera escuchado a mi agencia, no la hago. Y me hubiera quedado al final sin... Porque sí, esa película me conectó directamente con Luis Estrada Wow. para trabajar. Porque como ya había hecho ese personaje, era otro tono, pero era un personaje de alguna manera trans. Le dijeron a Luis, este chavo ya viene a hacer esta película. Ah, bueno, pues invítenlo al casting. Si no, no me llaman al casting. Entonces, por supuesto que valió la pena. Entonces, yo creo que sí, el aprendizaje es, hay que tomar esos riesgos. Y algunos van a salir, otros no, pero hay que tomarlos. Y hay que seguir un poco el corazón, porque también, mira, no hay nada seguro en estas épocas. Claro. Nada, nada. A nivel económico, a ningún nivel. Entonces, ya si te vas a dedicar a algo, que te guste lo que estás haciendo. Por lo menos que te guste. Si te gusta, te vas a esforzar, le vas a echar ganas y vas a tener cierto éxito en lo que estás haciendo. Claro, Eso creo yo. y sobre todo creo que también algo muy importante y que he ido aprendiendo también con el tiempo, pues al final hacer las cosas que te llenen, ¿no? Porque creo que también es un proyecto que al final te dejó, más allá, dijeran por ahí, de las puertas que te abrió, seguramente mucha satisfacción a ti en lo personal. Yo creo que eso es algo que también es muy importante como seres humanos, que podamos seguir haciendo lo que nos gusta. Y pues al final, que de alguna manera es un gran privilegio, ¿no? Al final poder dedicarte a hacer lo que te gusta, ¿no? Que muy pocas personas de alguna manera pueden hacerlo. Y cuando aún lo haces, pues aún más de corazón, yo creo que pues la propia vida se encarga de Sí, mantenerte ahí, ¿no? Así de feliz, ¿no? sí, sí, sí. Yo detesto, y vengo de Grinch hoy, así, detesto Ya pasó la Navidad, ya ¿eh? pasó la Navidad, a los actores que llegan al set y ya están preguntando a qué hora se van. ¿A qué hora? ¿Cuánto falta para que acabe el llamado? Digo, no puede ser posible. De verdad no puede ser posible. Entonces es un nivel de... No son todos, pero sí existen. Y a mí me da mucho coraje porque esta es una carrera muy competida.
O sea, del personaje que tú estás haciendo, por lo menos 5 personas estuvieron luchando para ser él o ella quien estuviera en tu lugar. Y que tú llegues a un set y ya te quieras ir. Porque prefieres estar en tu casa, o irte de fiesta. O sea, la fiesta, qué padre, y estar en tu casa, qué padre. Pero estás haciendo un trabajo que se supone que te gusta y que estás en un lugar de privilegio, haciendo un trabajo que muchos quisieran estar en tu lugar. Hazlo bien. Hazlo bien. Entonces, pues sí, eso. No, no, hombre, sí, creo que muchísimas anécdotas que podría estar contando, Cuautli, pero bueno, Sí, ya para irnos acercando un poquito al final de esta conversación, sí. hablando un poquito pues, de este trabajo que tuviste con Luis Estrada, que bueno, pues también una gran película que creo que es la más larga que tiene, ¿no? Sí Es la está, más es la más larga. larga, está bastante Sí, larga, sí, o sea, sí. Yo creo que sí, ahí, solamente- Luis, te puedes echar luego una versión más cortita, de 1 hora y media, 1 hora 40 me va a Justamente, matar. ¿cómo viviste también esta etapa en la que, tal como decías, venía de un proyecto en el que pues no me pagaron mucho y que probablemente me decían no, no lo tomes, pero que te abrió una puerta pues muy grande, ¿no? Al final no solamente de trabajo, sino al final también de relacionarte pues al final con este director como Luis Estrada. ¿Cómo viste pues justamente esta experiencia de participar en Que Viva México? Que pues también pues creo una película que tiene pues muchos personajes y que al final cada uno de ellos termina siendo entrañable, ¿no? Sí, sí, los personajes son muy entrañables porque Luis, que escribe además con Jaime Sampietro, que es su cuñado, su socio y su compa creativo, Órale. tienen un gran conocimiento de lo que somos los mexicanos. De verdad. Tan cabrones los dos. Y yo llegué como algunos de mis compañeros. Era un elenco muy grande. Para quienes ya vieron la Sí, sí, muy película, que grande. Viva México, esta familia que se pelea por la herencia que dejó el abuelo, pues éramos un montón. Creo que por lo menos personajes, los de la familia fijos que están todo el tiempo, éramos 14, 16. Entonces, había un pequeño grupo de actores, pequeñito, que nunca habíamos trabajado con Luis. Porque Luis tiene algo que es que repite los Claro, actores, ajá. ¿no? Pues Damián Como también Alcázar, Alcázar, sí, por claro. ejemplo, Joaquín Cosío, pero también Angelina Peláez, pero también María Rojo, pero también Leticia Huijara, pero también muchos actores. Y entonces, Luis quería hacer esta película en 2019, si no mal recuerdo, 2020, y cae la pandemia. Y ya tenía el elenco armado, cae la pandemia y el proyecto se viene abajo, no se puede filmar. Retoma 1 año después o 2 años después, pero cuando él quiere retomar el proyecto, algunos de los actores que ya estaban escogidos para esos personajes no podían porque tenían ya otros proyectos en puerta. Entonces Luis abre el casting para algunos Ok. personajes, solamente para algunos. Y tengo la suerte de que abre el personaje de la Jacinta a casting. Entonces yo voy a hacer el casting. Ya con todo, o sea, ahí sigamos si era, ya sabía que era para Luis Estrada, porque a veces no te dicen para qué director es. Y yo lo admiro mucho y me gusta mucho su cine, entonces iba muy emocionado, muy nervioso también. Hago el casting, luego me dicen, oye, ¿les gustó? ¿Te quieren ver en un callback? Ya voy al callback otra vez con la directora de casting. Ahí, según yo, Luis estaba conectado. No estaba en el set, pero a través de la cámara lo estaba Ok. viendo. Salgo del callback y a los 3 días me hablan y me dicen, oye, te quedaste en la película. Salté de alegría, dije, qué chingón, voy a trabajar con un director que siempre he admirado, no sé qué. Y de repente pasan las semanas hasta que me hablan, tienes que ir a los Churubusco tal día, tal hora, pruebas de vestuario y de maquillaje. Voy a los Churubusco, me recibe el asistente Martín y me dice, allá al fondo es la oficina de Luis y te quiere conocer. Órale. Y yo así. Y ya de repente salió, me dio un abrazo y me dijo, bienvenido al proyecto. Es un actor, es un director súper amoroso, muy cariñoso. Todos los días llegaba y nos abrazaba en el set. Es exigente, es muy exigente, tiene carácter, pero también todo el equipo con el que trabaja, no solamente actores, sino diseñadores de escenografía, de vestuario y todo, es el equipo que viene con él desde hace muchos años trabajando. Entonces es como una familia a la que tú vas y te integras. Me dio algunas referencias ese día que platicamos. Me presentó a Fermín Martínez, que es el actor que hizo a Lupe, que era mi marido en Ok, la sí, sí. película. Platicamos, me dio la bienvenida al barco y me fui a estudiar. Y luego estuvimos 8 semanas, 2 meses, encerrados en Real de 14 en la filmación. El día de la lectura de guión me estaba temblando todo, o sea, estaba yo sentado y acá estaban Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Poncho Herrera, Ana Martín, Angelina Peláez, Enrique Arreo, Joaquín, o sea, la plala mayor del cine, y yo decía, qué chingón que esté sentado aquí con estos actores y además haciendo este personaje tan bonito y con este director.
terminó la lectura y me dice, Luis, ¿cómo te sentiste? Le dije, pues estoy muy nervioso, güey. O sea, estoy con estos, estoy muy nervioso. Me dijo, pues ya que se te quite el nervio porque ya vamos a entrar al set. Pero pues fue un proceso padrísimo, increíble, divertido, amoroso, Como estábamos en uno de los picos de la pandemia, no salíamos. Nos tenían encerrados los 2 meses para evitar que al salir contagiáramos, regresáramos Claro, y se claro. armara un desmadre. Entonces, pues los fines de semana, pues agarrábamos, ya sabes, la copita, la cantada, la bohemia, la pizza. Muy bonito, fue muy bonito. Fueron 2 meses de una convivencia increíble con él y con todo el elenco. Y es un personaje que también la gente reconoce mucho. Bueno, reconocen el personaje, les gusta mucho. A veces no me reconocen a mí porque me ha pasado mucho que llego y me dicen, eres actor. ¿Y qué has hecho? Yo, pues que vi a México. ¿Pero qué haces en la película? Y yo, la Jacinta. ¿Tú eres la Jacinta? Entonces ya como que digo, qué padre que Ah, no. solo el trabajo de caracterización. ¿No? O sea, Exacto. Entonces es padrísimo que el personaje se acuerda mucho, la gente se acuerda mucho de ese personaje. Y pues es otro de los proyectos que siempre va a estar ahí en mi corazón y ojalá se me haga trabajar con el maestro Estrada nuevamente ahora que está entrando en las series. Maestro, aquí estoy, aquí sigo. no, estaría excelente para que sigamos viendo muchísimos más. Sí. Y pues antes también, igual de antes de finalizar, me gustaría sí, a nivel general, para aquellas personas, sobre todo de, pues, del sur del país, de aquí de tu tierra, que también quieren apostarle para las artes, ¿cuál sería el consejo a nivel general? Chambéenle, crean, ¿cuál sería ahí las palabras? Que se preparen mucho y que se avienten mucho. Las dos. Las dos. Para el que específicamente quiera ser actor, Ajá, si hay un punto, yo lo tengo que ser muy sincero y muy honesto decirles, tienen que irse a la Ciudad de México. Lamentablemente todo sigue muy centralizado, entonces para avanzar en esta carrera hay que estar ahí donde se patea el balón. Entonces eso es clave y en algún momento tienen que llegar. Y entre más rápido tomen la decisión, los que quieran ser actores y vayan y se preparen y empujen, más fácil, más rápido van a suceder las cosas, pero hay que... Y es una carrera de resistencia, es una carrera de mucha resistencia. Yo tengo amigos que ahora me dicen, oye, qué padre, que ya te está yendo bien, que estás trabajando, haciendo estas cosas, ya te vemos en esto, en lo otro. Sí, llevo 20 años trabajando. claro. Llevo 20 años trabajando. Trabajando, estudiando, preparándome. No pasan las cosas de un día para otro. Son contadísimos los casos, garbanzos de a libra. Casos extraordinarios sí suceden, pero son el 0.5%. El 99.5% es trabajas, siembras, cosechas después. Apuéstenle, prepárense y vayan a donde tienen que estar. No, hombre, pues ahí está el gran consejo para todos aquellos actores que quieran, pues también emprender pues, este camino, ¿no? Hablando un poquito ya para ir finalizando, proyectos que vengan próximamente, además de Versalles, me decías, ¿no? Versalles se estrenó ya, pero se estrenó en un festival Aquí internacional. en México todavía no. Todavía no. Va a seguir ronda de festivales este año, que es lo que pasa con las películas de autor. Después irá a cines. Entonces ya cuando esté en cines les aviso, pero será este 2026. Regreso a la Lotería del Crimen en Televisión Azteca, esta serie policíaca, en una 5ª temporada que vamos a empezar a grabar en 2 meses. Y pues ahorita voy a filmar una película de época, que bueno, esa falta. Normalmente toman 2 años en estrenarse. Y acabo de hacer también un corto bien padre en Estados Unidos, en Texas. Que espero también pronto ya empiece a andar ahí por festivales con un director mexicano increíble. Y pues ahí seguimos, más lo que se vaya sumando en el camino. No, pues de verdad, muchísimas gracias, Cuautli, por estar con nosotros y también Gracias, por Miguel. compartirnos todas estas anécdotas. Ojalá y pues en el futuro pues también puedas regresar en otro momento para seguir platicando cómo van los proyectos, que yo creo que habrá todo muchísimo más gusto. que compartir. Muchas gracias. Para aquellos que te quieran encontrar en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? @Cuautli, que es Cuau, HTLI_Jiménez, en Instagram, TikTok y Facebook. No, hombre, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a las 10 de la noche. Gracias. Y también muchísimas gracias a ustedes que llegaron a esta parte del video. Si nos estás escuchando en Spotify, gracias por llegar hasta este punto. Esto fue a las 10 de la noche. Nos estamos viendo y escuchando.